Bueno, aparentemente va a darse inicio. Ya, colega congresista, vamos a continuar con la sesión. Se está reanudando la sesión. A mí se me ha encargado únicamente dirigir la sesión para la censura al presidente del Congreso. Voy a dar el uso de la palabra al congresista Hernando Ceballos para que sustente su moción de censura. Tiene tiempo de 5 minutos. Presidente, yo creo, presidente, que estamos viviendo momentos sumamente dramáticos para nuestra patria y que merecen la mejor voluntad democrática para poder resolverlos. Este impasse que tenemos en nuestro país, fruto de la influencia enorme que tiene la corrupción en diferentes sectores del Estado y entre ellos el Congreso, no debe terminar, en primer lugar, con un arreglo bajo la mesa o con componendas entre el Ejecutivo y el Legislativo que nosotros condenamos y nuestro pueblo no quiere. Nuestro pueblo está exigiendo que esta crisis que vive nuestra patria se resuelva de cara a lo que el país quiere. Y justamente, señor presidente, a la fecha lo que estamos cuestionando en primer lugar es todo este procedimiento para la elección de un tribunal constitucional a todas luces amañado y designado fundamentalmente pensando en intereses sectoriales y no en el país, señor presidente. En este contexto, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado la fragilidad de este proceso que se da en el marco de una situación coyuntural y estructural en nuestra patria sumamente delicada. Nosotros queremos denunciar, señor presidente, la maniobra de la mesa directiva que lejos de alentar alguna salida democrática en este contexto, lo que ha hecho es amañar, señor presidente, y buscar silenciar la voz de los congresistas, evitar que acá se pueda debatir de manera inmediata la cuestión de confianza y más bien avanzar en la selección de miembros del Tribunal Constitucional absolutamente cuestionados por la ciudadanía. Y por supuesto, esta decisión de la mesa directiva del Congreso va a contramano de la situación política actual y de la historia, señor presidente, porque nuestro pueblo está reclamando en las calles salidas profundas, salidas realmente sensatas a esta crisis y que pasan, señor presidente, por un cambio constitucional, pasan por una asamblea constituyente y están muy lejos de estos acuerdos bajo la mesa que quiere hacer la mayoría en el Congreso con sus satélites, señor presidente. Nosotros venimos a presentar esta moción de censura señalando que de ninguna manera podemos ser cómplices de este acuerdo espurio que existe para imponerle al país miembros de un tribunal constitucional que sirvan para afianzar los intereses de los grupos económicos en nuestro país, para consolidar que no haya una renovación en este Congreso y, por supuesto, para proteger la corrupción, señor presidente, de muchos congresistas que están en este hemiciclo y también de muchos funcionarios y empresarios que la pasan muy bien con un tribunal constitucional que no se juega y apoya intereses espurios, presidente. Esta cuestión de censura que estamos presentando, señor presidente, se la presentamos ante el país. Presentamos como una forma de mostrar lo que significa este Congreso que ampara irregularidades, que busca cualquier triquiñuela para tratar de someter a las instituciones a los intereses mezquinos, muy lejos de lo que quiere nuestra patria, señor presidente. Quiero aprovechar, presidente, porque acá deberíamos escuchar la moción de confianza y debatirla de manera inmediata, porque eso es lo que quiere el país. Quiero darle la palabra al Premier Salvador del Solar, señor presidente. No autorizo el uso de la palabra del Premier. Por favor, continúe si ya terminó la sustentación para que se pueda votar. Es increíble, señor presidente, que no se permita al Premier del Solar usar la palabra, señor presidente. Por favor, estoy conduciendo la sesión y continúe o termine su sustentación. Yo soy el que dirijo la sesión. Continúe. Quiero culminar, señor presidente, señalando lo siguiente, señor presidente. Quiero señalar lo siguiente, señor presidente. Es evidente que la gente que tiene denuncia de corrupción está muy nerviosa. Y está muy nerviosa, señor presidente,
porque necesitamos un tribunal constitucional transparente y no que siga protegiendo a los corruptos, señor presidente. Por eso están nerviosos y por eso esta mesa directiva salta al Consejo Directivo y toma acuerdos y trae este debate de manera irregular y contra el reglamento del propio Congreso, señor presidente. Yo quiero reafirmarme en la necesidad de que no solamente trabajemos la moción de censura, sino, señor presidente, que miremos el país de otra manera, cosa que solo será posible si este Congreso se va a su casa, señor presidente, y el presidente Vizcarra tiene la fuerza y los pantalones para decidir realmente el cierre de este Congreso. Gracias, presidente. Muy bien. Ok, concluida la sustentación de la moción de censura, vamos a dar oportunidad, si es que alguien quiere oponerse, 1 minuto persona. Caso contrario, entonces, vamos. Sí, congresista Violeta. Presidente, este pedido de censura a la mesa directiva es ominiosa para la democracia y para este Parlamento. La presentan quienes quieren crear caos, quienes quieren crear anarquía, quienes quieren volver a los años del terror para nuestro país. Lo que quieren es la destrucción económica y la destrucción política del Perú. Eso es lo que quieren. Y hoy día han llevado de las narices a un Consejo de Ministros que ha irrumpido el Pleno incurriendo en una infracción constitucional. Presidente, lo que no han podido hacer en la Junta de Portavoces y entenderse democráticamente, lo intentan hacer a la fuerza en este Parlamento. Y no lo vamos a permitir. Si ya tienen el decreto de cierre del Parlamento, fírmenlo y cierren el Parlamento. Cierren el Parlamento. No les tenemos miedo. A ver, por favor. Estoy en el uso de la palabra, Sí, presidente. le da 1 minuto, por favor, así que concluyas porque ya tenemos que avanzar con este tema. No hay ningún fundamento legal detrás de este pedido, de esta moción. Es enteramente político para crear inestabilidad y no lo vamos a permitir. Presidente, someta usted a la votación para dar por superado este impasse. Congresista Clemente Flores, para ser equitativo y luego vamos a ir al voto porque ya tengo la autorización del congresista Mulder para ir a voto. Congresista Flores, Presidente. solo para oponerse y ahí queda, ya vamos a ir al voto. Gracias. Presidente, estamos en un parlamento democrático, presidente, no nos pueden, Presidente, ponga orden. Presidente, ponga orden, presidente. Guardemos la compostura, por favor. Esta moción de censura, presidente, presentada... Congresista, tiene usted la palabra, siga. Gracias, presidente. Esta moción de censura presentada a la mesa, presidente, lo hemos puesto porque nos hemos visto obligados, presidente, ante la Junta de Portavoces, de querer votar, para querer votar y impedir el ingreso del Premier, presidente, cuando el artículo 129 es clarísimo, que tiene prerrogativa el Premier o los ministros cuando están en debate, la prerrogativa de un congresista, y usted no puede impedir, y querían votar. Congresista Mulder, tiene usted la palabra. Usted está concluido, congresista Clemente Flores. Presidente, cuando se trata de una moción de censura, que es una moción de orden del día, se sustenta por quien quiere presentarla y solamente se da la palabra a los que se opongan. De manera que le estoy pidiendo la palabra para oponerme a esa moción de censura, porque es parte de toda una escalada que el gobierno y sus adláteres aquí pretenden hacer contra el Congreso de la República y contra la democracia y contra la Constitución. Aquí, señor presidente, lo que se pretende es frustrar un acto absolutamente excluyente y exclusivo del Congreso, que es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, por la sencilla razón de que como ya tienen el control del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la prensa y de todos los resortes del poder en nuestra patria, quieren seguir dominando el Tribunal Constitucional con los actuales miembros, que ya vencieron en su mandato y quieren impedir que este Congreso lo renueve, incluso diciendo de que estamos en un apresuramiento inusual,
Cuando justamente lo que hay que reclamarle al Congreso es que sea apurado y lo haga rápido, porque se trata de una institución constitucional. De manera, presidente. Sí, gracias, congresista. Ya concluyó su tiempo. Por favor, si hay otra persona que quiera solo proponerse, o vamos al voto. Ya, vamos al voto, entonces vamos a consultar la admisión a debate de la moción de censura. A la mesa directiva para la admisión se requiere el voto a favor de la mayoría de congresistas hábiles de conformidad con el artículo 68 del reglamento. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 122. La mayoría es 62. Marcar asistencia para proceder a votar. Son las 11 de la mañana con 32 minutos. Se está procediendo al registro de asistencia para luego votar si se admite o no la moción de censura planteada contra la mesa directiva, precisamente con lo que se inició muy temprano por la mañana esta sesión del Pleno, cuyo único punto era precisamente, y lo reitero, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, congresistas de Nuevo Perú y de Frente Amplio presentaron, junto con otros parlamentarios, hay que decirlo, una moción de censura contra la mesa directiva. Ahora ha hecho uso de la palabra el congresista Ceballos. Él ha mostrado sus argumentos, ha presentado sus argumentos, ha hecho uso de la palabra también el congresista Gilbert Violeta, y también lo hizo el congresista Mauricio Mulder. Luego de lo cual ya se está procediendo al registro de asistencia. Reitero, son las 11 de la mañana con 33 minutos, y para ver si es que se admite o no esta moción de censura contra la mesa directiva. Sigue presidiendo entonces esta sesión del Pleno el congresista Vázquez de APP. Está sentado a su lado el congresista Luis Iberico y el congresista Rosas. Escuchemos. Señor congresista, se va a proceder a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 117 congresistas. Al voto. Muy bien, entonces, en votación, ahí podemos ver el tablero electrónico, precisamente, la pantalla digital que domina uno de los sectores, precisamente aquí en el hemiciclo principal del Palacio Legislativo del Congreso de la República. En votación, 11 de la mañana con 34 minutos. 11 y 34. Moción 10648. Si se admite o no la censura a la mesa directiva del Congreso de la República. Se ha mencionado el número es de 62, el quórum era de 62. La asistencia ha sobrepasado los 100 asistentes, 100 legisladores aquí en el Congreso de la República. Vemos en pantalla entonces algunos a favor, otros en contra, otros en abstención. Cerrada. Muy bien. Votación cerrada. Se va a dar cuenta entonces de la votación. Han votado a favor 29 congresistas, en contra 83 y se han en abstención 2 congresistas. Más. Ha sido rechazada. No habiendo más congresistas que votar mano alzada, entonces ha sido rechazada la moción de censura al presidente del Congreso de la República. Ya está. Siendo así, invito a la mesa directiva al presidente Lechea para que retome su lugar como presidente del Congreso de la República. Gracias. El presidente del Congreso, Pedro Lechea, ocupar su lugar. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Aprobado por mayoría. Aprobado por mayoría. Se suspende la sesión. Bien, junto al presidente del Congreso, Pedro Lechea, he felicitado precisamente por la conducción
al congresista Vázquez y regresan a sus ubicaciones el presidente del Congreso Pedro Leche, hace lo propio la congresista Karina Beteta, el congresista Salvador del Solar y también por supuesto el congresista Marvin Palma. Ahora ya el Pleno, bajo la conducción del presidente del Parlamento de la República, Pedro Olaechea Álvarez Calderón, quien estuvo y se mantuvo durante varios minutos en conversación, en coordinaciones con el presidente del Consejo de Ministros. Vamos a ver qué es lo que sucede. Escuchemos. Se reanuda la sesión. Por acuerdo de Junta de Portavoces se va a dar 10 minutos por cada vocero. Tiene la palabra el señor Gino Costa. Quiero, como vocero de la bancada liberal, quiero darle el uso de la palabra al presidente del Consejo de Ministros, tal como lo hemos acordado. Congresista Costa, usted ya no tiene la palabra. Ya no tengo la palabra, presidente. Perdón. Muchas gracias. Perdón. Congresista, por favor, tome asiento. Hemos quedado por cortesía. No es que sea una obligación. Tiene usted 10 minutos, primer ministro, y después se tiene que retirar. Por favor, sería el compromiso. Yo sigo. Sería el compromiso. Ok, tiene la palabra 10 minutos por cortesía y por favor usted se retira porque este es un procedimiento interno del y propio del Congreso. Si estamos de acuerdo, proceda. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, mi saludo a las señoras congresistas, señores congresistas, un agradecimiento especial al congresista Gino Costa y un reconocimiento, señor presidente, a la cortesía que me brinda para hablar, que sin embargo me lleva a tener que decir que es el artículo 129 de la Constitución el que me faculta hacer uso de la palabra con independencia de su tan amable cortesía. Estoy aquí en la ocasión en la que este Congreso quiere tomar la importantísima decisión de elegir magistrados para el Tribunal Constitucional, la máxima entidad interpretativa de la Carta Magna y el ente defensor de los derechos fundamentales de las personas, además de ser, como se ha demostrado en repetidas veces, el árbitro final entre los poderes del Estado. Cuando hablamos del Tribunal Constitucional, hablamos del colegiado que resuelve casos que muchas veces pueden ser altamente controversiales. Hablamos, por ejemplo, cuando tuvimos la ley de la magistratura y se quiso incluir y se incluyó el criterio de meritocracia, se puso en discusión, ¿se estaba yendo contra los derechos de los maestros al evaluarlos o se estaba protegiendo los derechos de los estudiantes? Lo mismo con la SUNEDU. ¿Se iba contra los derechos de las universidades por licenciarlas o no, o se protegía los derechos de los estudiantes? Así ha habido muchos casos. ¿Tiene una persona quechohablante en nuestro país derecho a exigir que una entidad pública la atienda en su propio idioma? Todo esto lo define nada menos que el Tribunal Constitucional. Es tan importante para un país que es imprescindible que sus magistrados sean elegidos a través de un procedimiento transparente. En nuestro país hemos añadido desde el año 2012 una modalidad que antes no existía, la modalidad por invitación, una modalidad buena, pero que fue pensada para ser usada de manera excepcional, junto con la modalidad ordinaria, que ofrece audiencias públicas, posibilidad de interponer tachas, transparencia. Sin embargo, señor presidente, desde el año 2014 en adelante solamente hemos venido utilizando la modalidad por invitación, sin hacer uso de la transparencia que necesitamos para conocer
la catadura moral, el nivel profesional, el apego a los principios democráticos de los postulantes. Consideramos por eso, dada además la dificilísima coyuntura política que atravesamos, que no es responsable que usemos nuevamente, como si fuera la regla y no la excepción, la modalidad por invitación. Consideramos que cuando hablo de una crisis política, tenemos que reconocer de cara a nuestras ciudadanas y ciudadanos que hablamos de una crisis política producida por una profunda crisis de corrupción que ha teñido la actividad judicial, la actividad empresarial y también la actividad política. El Tribunal Constitucional no solo ha resuelto casos como los que mencioné hace un momento, el Tribunal Constitucional tendrá que resolver casos de la más alta importancia. Señor presidente, cuando vine a este Congreso a pedir la investidura, cuando vine a hacer confianza por la reforma política, en ambos casos, como ahora, dije lo que repito a continuación. La crisis política que atravesamos se ha convertido en una crisis de legitimidad que ha herido profundamente la confianza de la ciudadanía en todos nosotros. De ahí la razón por la cual el Gobierno planteó el 28 de julio un proyecto de adelanto de elecciones para que juntos nos fuéramos y se abriera un nuevo capítulo en nuestro país. Estamos aquí porque consideramos, si recordamos, que en el 2014 pasaron 3 meses entre la instalación de la Comisión Especial y la presentación al Pleno, y en el 2017 pasaron apenas 6 días para el mismo lapso, para elegir a un integrante. Este año han pasado solo 5 días. ¿Tienen derecho nuestros ciudadanos o no a conocer si, por ejemplo, los postulantes, independientemente de su inclinación política, que la pueden tener, por ejemplo, son militantes de un partido? Tienen derecho a saber, por ejemplo, si alguno o alguna de los postulantes ha sido abogada de algún líder político de un partido político. No tendría nada de malo. ¿No tenemos derecho a saber? ¿Tiene derecho la ciudadanía a saber, por ejemplo, qué posiciones públicas han asumido las personas que postulan al Tribunal Constitucional respecto de los casos más difíciles? Tenemos derecho. No estamos permitiendo que la ciudadanía sepa quiénes son los que van a acceder a la más alta magistratura de interpretación constitucional. Eso, pensamos, señor presidente, hiere la legitimidad de un proceso que en el pasado ha sabido lo que es eso y ha tenido que ser revertido. No le hagamos eso al país. Estamos en una crisis de confianza que necesita altas dosis de transparencia. No seamos apresurados, no lo hagamos sin audiencias públicas. Tengamos la posibilidad de que se interpongan tachas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué nos tiene que ver el país como apresurados? Si me permite, por favor, para concluir. No hay interrupciones, por favor. Estamos, por favor, sigue el invitado. Consideramos, señor presidente, consideramos que es tanta la importancia de la conformación del Tribunal Constitucional, un tribunal que efectivamente el Congreso tiene derecho a elegir, y no lo discutimos, pero consideramos que debe usarse un procedimiento transparente que garantice a la ciudadanía que elegiremos bien, con los votos de los representantes del pueblo, que son ustedes. Debido a nuestra preocupación, hemos presentado un proyecto de ley para un proceso transparente, un proyecto de ley ya presentado ante este Congreso y por el cual, en nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento, para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia, o para que nos la niegue si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Premier. Puede usted retirarse cuando lo estime conveniente. Con los señores, la cuestión de confianza será debatida en la misma sesión que vendrá después de la elección o se plantea en la siguiente. Tiene la palabra el señor Clemente Flores, por PPK.
Por favor, Clemente Flores, después Mulder. Señor Clemente Flores, la palabra. Gracias, presidente. Es un momento crucial, presidente, para la patria en este momento. Me pide una interrupción el congresista Arana, por favor. Perdón, hemos quedado 10 minutos por vocero, no hay interrupciones. Siga, por favor. No vamos a dilatar más el procedimiento, por favor. Presidente, desde mi minuto estoy cediendo la participación, presidente. Está pasando su tiempo, congresista Flores. 2 minutos. Congresista Mulder tiene la palabra. Oye, presidente. Congresista Mulder tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, debe quedar absolutamente claro que... Silencio, señores. Señor. Perdón, repito el acuerdo de portavoces. Por acuerdo, Junta de Portavoces con 10 minutos para cada vocero. Dejen hablar o tienen miedo. Dejen hablar o tienen miedo de escuchar argumentos. Dejen hablar. No quiere hablar, pues. No quiere hablar. A ver, por favor, estoy en el uso de la palabra, presidente. Señores chavistas, por favor, asiento. Representante de la bancada chavista, por favor, asiento. Presidente, el presidente del Consejo de Ministros ha venido a traer aquí una propuesta para que se pueda votar una confianza alrededor, presidente, de una prerrogativa que está en la Constitución. Ya. Presidente, no estamos en Venezuela, dígales a ellos que no estamos en Venezuela. El señor me pide... Esto no es Cuba. Lo que usted diga. Congresista Flores me pide que quiere continuar, que termine su presentación. Congresista Todos Flores, esperamos eso, presidente, a ver si tiene argumento. ¿Ah? Presidente, de acuerdo a nuestro reglamento, presidente, artículo 133, presidente, puedes ceder la palabra a los colegas congresistas en un debate, presidente. Entonces, si somos estrictamente, usted como le ha dicho, respetuoso de la Constitución, respetuoso de nuestro reglamento, yo cedo la palabra dentro de nuestro reglamento, presidente. Vamos a dar de su tiempo 2 minutos. Ahora resulta que se da por favor el derecho a hablar, cuando lo propio del Congreso es parlamentar. Ahora resulta que la democracia acá depende del favor de una mayoría que se erige en una dictadura. Y eso no es aceptable. Eso no es aceptable. Si tuvieran seguramente el control del aparato del Ministerio Público, estarían ahora utilizándolo para impedir que hablemos, como lo hacen cuando los pueblos reclaman. Lo que corresponde, presidente, presentada la cuestión de confianza que ha presentado el primer ministro, es que se haga el debate inmediatamente sobre la cuestión de confianza. Lo que no se puede permitir es que quieran en este momento consumar la intentona del asalto del Tribunal Constitucional eligiendo. No vamos a aceptar que haya política de hechos consumados. En este momento lo que corresponde es el debate de la cuestión de confianza y la aprobación y votación de la cuestión de confianza sobre el tema del adelanto de elecciones generales, sobre las nuevas reglas para elegir el Tribunal Constitucional. Eso es lo que corresponde democráticamente, presidente. Pero como aquí
Las órdenes han venido por el chat para decir hay que capturar el Poder Judicial, hay que capturar el Tribunal Constitucional. Y entonces se pretende imponer eso con la dictadura del voto. Y eso es inaceptable. Estamos retrocediendo a los oscuros tiempos de Montesinos y de Fujimori. Eso no es aceptable. No se puede cometer un delito contra la democracia. No se puede cometer un delito que se presenta como legal porque tienen la mayoría y lo que conducirá es a que tengan un tribunal constitucional sometido a su medida. ¿Por qué? Porque se viene el tema de los codinomes. ¿Por qué? Porque quieren negociar el indulto de Alberto Fujimori. Porque quieren además negociar aquellas sentencias que están pendientes de cobro en el Tribunal Constitucional. Y ese delito que legalmente quieren cometer hoy día es inadmisible y no lo permitiremos en la bancada del Frente Amplio y las fuerzas democráticas. Tiene la palabra el congresista Flores. Gracias, presidente. Presidente, yo pido a los colegas congresistas serenidad. Les pido a ustedes realmente, presidente, representar al país. Ante la presentación del Premier y la cuestión de confianza, debemos entrar al debate en este momento, presidente. Porque creemos que nuestros ciudadanos se merecen tener autoridades honestas. Gracias, presidente. Nuestros ciudadanos merecen tener autoridades honestas, transparentes y que deberían haber pasado por un proceso de selección minucioso y que la población debería haber conocido uno a uno la hoja de vida de cada uno de ellos, presidente. Hemos visto que hay hechos gravísimos de algunos candidatos que tendrían denuncias penales y que ellos estarían por asumir un cargo tan importante como el Tribunal Constitucional, presidente. Es por esas razones que el presidente Vizcarra y el Consejo de Ministros ha presentado esta cuestión de confianza que debe ser ampliamente debatida como corresponde, presidente. Yo pido, presidente, a cada uno de los colegas esta tarde a ponerse realmente del lado del pueblo, de sus electores. El día que ustedes recorrieron las calles para pedir el voto a sus ciudadanos, le prometieron representarlos, pero representarlos bien, con transparencia, con justicia. Y quiero, presidente, que eso ahora se vea reflejado en este Parlamento. Presidente, pido a cada uno de los colegas que entremos al debate sobre el tema de la cuestión de confianza. Gracias, presidente.